Bien, el tema de la clase de hoy para los chicos del tercero segunda y para los chicos del tercero primera que se quedaron para la clase esta es la historia regional tradicional, ¿sí? Ya nosotros terminando con cuáles son los conceptos básicos de lo que vendría a ser la historia regional, vamos a comenzar a debatir qué es la historia regional tradicional y qué es la historia regional renovada. Nosotros vamos a decir que existen dos tipos de historias, obviamente porque son dos formas distintas de hacer historia, que obviamente van a cambiar la manera en la que se ve esto de la historia regional, ¿sí? La historia regional tradicional más bien va a empezar a surgir, si quieren ir tomando apuntes, la historia regional va a surgir, la tradicional obviamente, lo que vendría en el tiempo del fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿sí? Esta historia regional tradicional comienza como una protohistoria, ¿sí? Vendría a ser algo así como el inicio de las maneras de contar historia en lo que vendría a ser el espacio regional, ¿sí? Esta historiografía regional tradicional va a tener su auge o su comienzo definitivo en lo que vendría a ser la década del 60, ¿sí? Aproximadamente cuando nosotros hablemos de 1960, ¿sí? Aproximadamente. Y después vamos a ver que en general ellos entienden a la región como la veníamos entendiendo nosotros, ¿sí? Como veníamos hablando en geografía, que decíamos, son espacios que tienen, alguien tiene su micrófono abierto, apaguen sus micrófonos. Les decía entonces que la región era vista como una provincia o como un espacio con particularidades geográficas homogéneas que eran solamente de ese lugar y no cambiaban. Entonces la historia también lo contaba de esa manera, porque todavía no había habido una renovación histórica, como eso que vimos nosotros para 1970. ¿Se acuerdan cuando vimos en esa clase que decíamos, los grandes paradigmas, las grandes formas de enseñar historia ya no servían porque ya no daban una explicación coherente y lo que se necesitaba? Entonces, ¿qué va a pasar? Cambia y ahí comienza la historia regional renovada, ¿sí? Ahí cambia la historia regional. Antes de eso, la historia regional era una historia de las provincias, una historia de lo que contaba cada una de sus provincias, sobre qué es lo que había sucedido en esa provincia en relación a la historia en general. Y en ese caso es importante que nosotros entiendamos que en historia regional tradicional hay dos géneros importantes. Por un lado vamos a tener los géneros mayores, ¿sí? ¿Qué significa eso? Los géneros mayores van a ser aquellos creadores o aquellos escritores de historia, aquellos historiadores obviamente, que están avalados por la academia científica, ¿sí? Es decir, a ver, ellos han estudiado como carrera, historia, obviamente, y son avalados por la comunidad científica porque ellos justamente son estudiosos de esa disciplina. Entonces, en general, quienes van a ser los géneros mayores van a ser los historiadores. ¿Y dónde se concentra el polo de producción de la historia? En Buenos Aires. Y ahora yo quiero que ustedes piensen y analicen todos los libros que han tenido en su vida, sobre todo libros de historia o los manuales de la escuela. ¿Qué es lo que le decían esos manuales? Por ejemplo, el 25 de mayo, siempre cómo lo explican, desde Buenos Aires. La independencia, desde Buenos Aires. Las luchas por la independencia, desde Buenos Aires. La economía, desde Buenos Aires, ¿sí? Todos los manuales, los Santillana, Puerto de Palos, Capeluz, en general, todos muestran la historia argentina desde un único polo o desde un único lugar. Y en este caso, ese único lugar es Buenos Aires. ¿Por qué? Ya habíamos venido hablando nosotros que Buenos Aires y la región pampeana es una región importante por su cuestión económica, pero no solamente por eso, sino también porque políticamente es importante porque ahí residen las autoridades nacionales. Entonces siempre se explica todo desde Buenos Aires. Y cuando surge esta historia regional tradicional, estos historiadores que van a surgir, que en realidad no son historiadores, sino que son gente que, por ejemplo, son ingenieros, abogados, médicos, que tienen como pasatiempo la historia, les gusta la historia.
Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Son amateurs, son eruditos, es decir, a ver, no son gente que ha estudiado específicamente la disciplina, pero sí les gusta y tienen una gran atracción por esta disciplina. Entonces, ¿qué va a pasar? Surge la historia regional tradicional en contra de lo que vendría a ser la historia porteñocéntrica, ¿sí? Porque desde Buenos Aires era siempre que se dictaminaba qué es lo que se decía, qué es lo que se contaba y cómo se contaba. Pero ¿qué pasa con las provincias? Se ven relegadas de esa historia y dicen, a ver, la independencia se declara en Tucumán, no en Buenos Aires. ¿Por qué Buenos Aires tiene que ser el centro de la explicación histórica si no siempre ha sucedido todo en Buenos Aires? Entonces van a empezar a surgir, como les digo, géneros menores, es decir, otras personas que obviamente van a ser los que van a escribir esta historia. Y en este caso vamos a ver que son eruditos o amateurs, gente que no se dedica a la historia, pero que la tiene como un pasatiempo. En este caso nosotros vamos a ver a don Bernardo Frías, ¿sí? Como ejemplo lo vamos a trabajar a él. Bernardo Frías es un hombre, ¿sí? Un intelectual salteño que estudia obviamente en el Colegio Nacional de Salta y posteriormente se va a estudiar lo que vendría a ser Buenos Aires. Es un jurista, es un tratadista, es una persona que tiene muchos estudios, es un intelectual. Cuando él vuelve a Salta, obviamente se dedica a las funciones para las cuales él se había formado, ¿sí? Vuelve a Salta, trabaja en lo que vendría a ser distintos lugares, por ejemplo, del gobierno, pero ¿qué es lo que va a hacer? Él tiene una singular atención con respecto a Güemes. A él le gusta mucho Güemes, ¿sí? Y obviamente quiere responder a la historia que se está haciendo desde Buenos Aires con una historia de Salta. Y no es solo Bernardo Frías el que escribe esto, ¿sí? Sino que vamos a tener un montón de historiadores en otras provincias que también van a hacer sus propias historias provinciales. ¿Para qué? Para tratar de completar la historia, porque Bernardo Frías y la historia regional tradicional en realidad, ¿qué es lo que vas a decir? La historia no es solamente la historia de Buenos Aires, sino que la historia no hubiese sido posible sin la ayuda y sin la participación del resto de las provincias de lo que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata y de lo que posteriormente va a ser la Argentina. ¿Sí? Entonces, Bernardo Frías va a ser un gran erudito, un intelectual muy importante, que lo que va a hacer obviamente es escribir en relación a alguien. ¿Sí? Bernardo Frías le va a dar una gran importancia a un personaje. En este caso, ese personaje va a ser don Martín Miguel de Güemes. ¿Sí? Nosotros todo el año nos vamos a pasar hablando de Güemes, un gran tiempo de acá en adelante. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con Güemes y por qué lo toma él como una figura importante? Porque él va a decir que Güemes es un hombre olvidado de la historia argentina, ¿sí? Y que si ustedes, por ejemplo, les preguntan a sus abuelos, a sus tíos, a sus papás incluso, Güemes sí fue un hombre muy olvidado de nuestra historia, porque fue un hombre fundamental para la lucha por la independencia. Sin embargo, ¿qué conocemos nosotros de los libros de historia? Siempre que leemos un libro de historia dicen San Martín, Belgrano, O'Higgins, Bolívar, pero nadie nombra a Güemes, ¿sí? Hace muy poquito tiempo es que Güemes es reconocido. Incluso cuando nosotros acá en Salta teníamos, por ejemplo, el feriado por la muerte del general Martín Miguel de Güemes, en el resto del país no se hacía nada porque no se lo reconocía como un héroe de la independencia. Sin embargo, acá ustedes van a ver en este costadito la imagen de Juan Manuel Urtubey, como gobernador de la provincia de Salta, ex gobernador, una de las gestiones más importantes que hizo Urtubey tiene que ver con la resignificación y la revalorización de Martín Miguel de Güemes como héroe nacional. Porque obviamente tiene que ver con cuestiones políticas, se presenta también lo que vendría a ser un proyecto para que se recupere la imagen de Güemes. La imagen de Güemes como un hombre importante de la historia argentina. Entonces, de un determinado momento, ¿qué es lo que sucede? Güemes es considerado héroe nacional y pasa a ser una fecha importante para la historia argentina. Pero ¿a qué vamos con esto de la historia regional tradicional? Decimos, la historia regional tradicional surge en oposición, es decir, nace
cuando se opone a la otra historia que teníamos, ¿sí? Una historia que solamente hablaba de un solo lugar, de una determinada cantidad de héroes o de un tipo de héroes y no de los demás. Por ejemplo, sí de Belgrano, sí de San Martín, pero no de Güemes. Sí de Buenos Aires, sí de la región pampeana, pero no del resto de las provincias. Y haciendo referencia a esto, ¿qué es lo que va a pasar con la historia regional tradicional? Tiene ciertos objetivos, ¿sí? Dentro de esos objetivos, ¿cuál va a ser? Primero que nada, crear una memoria provincial, ¿sí? Acá les voy a poner mapa regiones, ¿sí? Crear una memoria que tiene que ver con la memoria provincial. Piensen ustedes que hasta ese momento la memoria histórica o la historia que se contaba era la historia en general del país. Yo decía, a ver, el 25 de mayo se llama el Cabildo Abierto en Buenos Aires, ¿y qué es lo que nosotros sabemos en general? Pero, ¿ustedes saben qué es lo que pasó el 25 de mayo acá en Salta? Y no sabemos. No sabemos en general, porque los libros no nos cuentan eso. Nos cuentan sí lo que pasó en Buenos Aires. ¿Sí? Claro, dice Gabriel, no, acá no tenemos ni idea. ¿Sí? A ver, cuando llegan las noticias, por ejemplo, de qué es lo que pasaba en España, las noticias llegan a Buenos Aires y tardan meses en llegar al resto de las provincias. Entonces, no todos nos enteramos del 25 de mayo, no todos nos enteramos del primero de la primera junta grande, de la primera junta de gobierno. En realidad las provincias no tenían, pero ni el más mínimo conocimiento de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires. Por eso es que la historia regional tradicional dice, y es lo que intenta hacer, crear una memoria provincial, crear una historia provincial, de manera que esa historia provincial cuestione o complete la historia nacional. Y en ese sentido es importante que nosotros veamos esto, ¿sí? Completar la historia nacional, obvio, siempre vamos a completar la historia nacional, porque si solo contamos la historia de, por ejemplo, Buenos Aires, ¿sí? Esa historia no es completa, no es para nada completa. Pero cuando empezamos a contar en la historia del resto de las provincias, vamos a ir completando la historia. Ahora, la función más importante de la historia regional tradicional es que cuestiona la historia. ¿Y por qué la cuestiona? Porque mientras Buenos Aires diga, por ejemplo, nosotros estábamos encargados de las acciones por la independencia, después nosotros vamos a ver que Mendoza, que Salta, ¿sí? Que todo el norte argentino eran exactamente los espacios que estaban en guerra, mientras que Buenos Aires no tiene ni una sola guerra durante el tiempo de la independencia. Entonces, ¿qué pasa? Las provincias van a empezar a cuestionar. A ver, Buenos Aires, ¿por qué vos decís que estuviste en independencia si nunca estuviste en guerra? Cuando en realidad las provincias más, a ver, azotadas por la guerra son todas las provincias que se encuentran en la zona limítrofe. Sí, por ejemplo, del coronavirus, como dice Gabriel. Sí son protagonistas, pero exclusivos del coronavirus, porque es un espacio, obviamente, en el que más se observa esta situación. Sin embargo, el resto de las provincias no tienen la misma situación. Entonces, ¿para qué surge la historia regional tradicional? Para cuestionarle a Buenos Aires, bien, Brisa, igual no te hagas problema que yo estoy grabando la clase y la voy a volver a poner en Chamil. Entonces, ¿para qué sirve la historia regional tradicional? Para cuestionarle a la historia nacional, a la historia porteñocéntrica, que la historia no siempre fue así, que la historia no siempre es contada desde Buenos Aires y que generalmente Buenos Aires omite muchas cosas. Por ejemplo, omite la participación del norte, que sin Salta y Jujuy nosotros no hubiésemos sido independientes, porque si Salta y Jujuy no hubiesen sido un estilo muralla defensiva para que no bajen los realistas, acá no se podría haber hecho nada, porque en realidad quienes pusieron la espalda fueron todos los del norte. Y si eso no ocurría, aquí don San Martín no hubiese podido elaborar la estrategia para cruzar hacia Chile, cruzar al Pacífico y llegar a liberar el Perú. Entonces, a ver, Buenos Aires obviamente no va a mostrar esa parte, ¿sí? Sino que dice Buenos Aires se inician acciones sumamente importantes desde la provincia de Buenos Aires.
cuando en realidad, ya vamos a ver, ya vamos a trabajar con eso. Güemes dice, los porteños son revolucionarios de escritorio, porque hacen la revolución desde el escritorio, escribiendo cuáles van a ser las cosas que hay que hacer, pero en realidad no hacen demasiado. Mientras que el resto de las provincias, por ejemplo Salta, está en armas, ¿sí? Salta, por ejemplo, con sus gauchos, obviamente con sus campesinos, con los trabajadores del campo, están en armas y están sufriendo duras consecuencias de la guerra. Entonces, por eso les digo, la historia regional tradicional, primero que nada, lo que quiere hacer es completar y cuestionar la historia. Y decir, a ver, en realidad eso no fue tan así o fue, a ver, un poquito más complejo que lo que cuenta Buenos Aires. Otras cosas también que va a hacer la historia regional tradicional era eso que yo les decía, crear una memoria provincial. Porque en general lo que nosotros conocemos de historia es lo que se cuenta y lo que se dice desde Buenos Aires, pero no sabemos qué es lo que pasaba al interior de la provincia. Entonces la historia regional tradicional lo que busca también es generar una memoria o una historia propia de la provincia. En este caso, un ejemplo espectacular para hablar de eso es Bernardo Frías y la importancia que le brinda a Güemes. Ahora sí, ya cuando hagamos el práctico vamos a ver que medio Bernardo Frías también es pesado porque lo idolatra a Güemes. Y es lo mismo que van a hacer todos los historiadores provinciales porque no tienen otro referente. ¿Sí? A ver, no hay mucho más que contar de la provincia que, por ejemplo, la acción de Güemes y todo lo que hizo Güemes, obviamente, para la independencia, que es un montón, seguramente. Pero, a ver, Bernardo Frías en un momento llega a ser también bastante pesado porque todo el tiempo cae en una idolatría a Güemes. Y lo mismo le pasa al resto de los escritores en las provincias. Por ejemplo, en Córdoba con el Chacho Peñalosa, en lo que vendría a ser la región del litoral con Urquiza, es decir, a ver, todos estos historiadores se basan en un único personaje, ¿sí? Otra función que tiene, por ejemplo, la historia regional tradicional es cristalizar la lucha política del interior por los espacios políticos. Eso todo está en los apuntes, así que no se andrán. ¿Por qué decimos que quieren que se vea la lucha del interior por los espacios políticos? ¿Qué les decía yo en la clase de y la región como categoría geográfica? Habíamos dicho que en general la región de lo que vendría a ser la zona pampeana, ¿sí? Era una región que tenía mucha importancia en materia económica, ¿sí? Pero no solamente esa es su importancia, sino que además su importancia radica en que en este espacio, exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires, están las autoridades nacionales. Y generalmente, lamentablemente en este caso, las autoridades del país, los presidentes, los vicepresidentes, los ministros, generalmente son de la zona de la región pampeana. ¿Sí? Ellos son los que ocupan el poder de presidente, de vicepresidente. Entonces, ¿qué es lo que quiere la historia regional tradicional? Mostrar, poner como un vidrio o como una lupa y hacer ver que en realidad las provincias también quieren ocupar estos espacios de poder. Porque siempre es Buenos Aires la que ocupa esos espacios de poder. Y de esos espacios de poder saca un montón de beneficios. Porque obviamente la acción política genera una suerte de beneficios para el espacio donde se esté gestando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un presidente de Buenos Aires, obviamente ese presidente se va a abocar justamente a mejorar lo que sucede en su provincia. ¿Qué es lo que nos pasa a ver, por ejemplo, cuando hablamos de los intendentes, ¿sí? Sí, de los intendentes municipales. Si yo soy, por ejemplo, el intendente de Cerrillos y yo vivo en el barrio cerca de la escuela Sola, cuando yo sea intendente, voy a mejorar todo lo de acá de la escuela sola, ¿sí? Voy a mejorar las calles, voy a mejorar, por ejemplo, los árboles, voy a hacer plazas, solamente me voy a concentrar en el lugar de donde yo soy. Y los demás, bueno, mal por ellos, pero solo me voy a concentrar en el lugar en el que yo estoy, ¿sí? Es verdad, dice Ciares. Y es lo que sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué quiere hacer esta historia regional tradicional? Que se vea que las provincias también quieren acceder a esos cargos políticos. Sin embargo, siempre esos cargos políticos están en esta zona y no salen de esa zona. Es muy raro, si ustedes analizan la historia argentina,
es muy raro que haya presidentes de otros lugares. En general, los presidentes son todos de Buenos Aires o de la región pampeana. Casi ninguno, bueno, en el caso de los Kirchner, son de la zona de la región patagónica, pero en general son de la región pampeana y se ocupan de mejorar esa región y de enviar una mayor cantidad de recursos hacia esas zonas, ¿sí? ¿Por qué la gente apoyaba tanto la candidatura de Urtubey a vicepresidente de la Nación Argentina? Porque lo veían como una oportunidad para que Salta crezca. También a ver Romero cuando se presentó en algún momento en apoyo a Menem, también se lo veía de esa manera. Menem, por ejemplo, cuando él asume la presidencia, Menem es un riojano, crece un montón La Rioja. Y obviamente porque tiene que ver con esto, porque cada quien va a llevar beneficios al que le conviene, ¿sí? Entonces la historia regional tradicional también busca mostrar eso. Y también busca una salida al modelo agroexportador, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? ¿Qué decíamos nosotros hace ratito cuando hablábamos de la región como categoría geográfica? El espacio que mayor importancia tenía para ese momento y que incluso tiene hoy en día en nuestra historia argentina es el modelo agroexportador, ¿sí? Si nosotros analizamos el modelo agroexportador, que es algo que obviamente ya vamos a ver un poquito más adelante cuando ustedes vayan a cuarto año, el modelo agroexportador está centrado, este modelo, ustedes van a ver, miren todas las conexiones que tiene con el mundo el modelo agroexportador. Ese modelo está exclusivamente centrado en esta región, en la región pampeana, ¿sí? No es un mapa que nos favorezca mucho porque es un mapa bastante chiquito, este está mejor, ¿sí? Ese modelo agroexportador está centrado exclusivamente en la región pampeana. ¿Y qué habíamos dicho del modelo agroexportador? Es un modelo que produce, ¿sí? Y que obviamente cría animales. Entonces, lo que se produce son cereales como el trigo y el maíz y se crían animales como las ovejas y las vacas. Ahora, si nosotros analizamos eso, ¿sí? Si analizamos esa situación, ahí van a ver, por ejemplo, los sectores productivos. En este caso, ven, aquí solamente Buenos Aires y el litoral. El resto de las provincias, bien, gracias, nada. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces con esto y con este modelo agroexportador? Es Buenos Aires y la región pampeana el único lugar que tiene conexiones económicas interesantes e importantes para este modelo. Las demás provincias, como habíamos dicho la vez pasada, por ejemplo, Salta tiene azúcar, el Cuyo tiene vino, el Córdoba tiene harina, el litoral tiene yerba mate, tiene algodón, pero no son competitivos con el resto del mundo. Piensen ustedes, se hace azúcar de remolacha, que es un azúcar mucho más barata, más blanca, endulza mejor, ¿sí? Se hacen vinos en Francia, se hacen vinos en Europa, que son mucho mejores que los vinos que para ese momento tiene nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La única región que es explotable en materia económica es la región pampeana. El resto no significa nada. Entonces, ¿qué quiere mostrar también la historia regional tradicional? Que las provincias también producen, pero que esa producción lamentablemente no es suficiente. Y que además, ¿qué pasa, chicos? Buenos Aires tiene un montón de ingresos producto de lo que de lo que Buenos Aires está produciendo en relación al modelo agroexportador, pero no ayuda a las demás provincias. No es que le dice, a ver, yo te voy a dar una mano porque vos no estás pudiendo, enviar los productos hacia el extranjero. No, Buenos Aires se corta solo, Buenos Aires produce solo, tiene ganancias para ellos y las provincias, bueno, harán las suyas, no le da demasiada importancia. Es por eso que Buenos Aires crece, pero a ver, exponencialmente. Hoy en día nosotros si comparamos, por ejemplo, Buenos Aires con el resto de las provincias, la comparación tiene años, pero años de diferencia. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es una ciudad que es una metrópolis mundial. Mientras que si nosotros analizamos una región como la nuestra, que es la región del noroeste argentino, vamos a decir, tenemos la zona del Chaco Hualamba, por ejemplo, como uno de los 8 países que tienen la mayor cantidad de desnutridos a nivel mundial, ¿sí? Entonces decimos, a ver,
En materia económica, obviamente que estamos en, a ver, una seria desventaja, porque Buenos Aires, mientras tiene un modelo sumamente exitoso como es el modelo agroexportador, las provincias no lo tienen, no tienen ese mismo éxito, porque sus productos no son competitivos, porque sus productos no satisfacen a la necesidad del mercado mundial y porque no son elegidos por el resto del mundo. Además de que Buenos Aires obviamente no nos da una mano, pero nunca en la vida, y tampoco les da a las provincias, ni les brinda apoyo, ni recursos, como para que se pueda hacer posible esta situación. Entonces vemos que es sumamente complicado y que es también uno de los reclamos que hace la historia regional tradicional, porque dicen, a ver, si Buenos Aires podría haber ayudado en ese momento a las provincias, quizás no todas estarían en esa condición, ¿sí? Y bueno, obviamente lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Cuestionar la historia nacional y completarla, pero también reivindicar la esencia de las provincias en esta historia, ¿sí? Si nosotros analizamos esto, por ejemplo, ustedes en este caso van a ver, miren este de los primeros ferrocarriles, ¿sí? En general, las provincias lo que quieren es que se reivindique su posición en la historia. Y eso que yo les decía, a ver, de que se tenga en cuenta que Buenos Aires no hizo sola todo, ¿sí? Buenos Aires no hizo sola la independencia, Buenos Aires no hizo sola la historia de la nación argentina, sino que todas las provincias que componen el territorio nacional estuvieron inmiscuidas en esta historia. Todas ellas estuvieron inmiscuidas en esta historia, con distintas formas, ¿sí? Por ejemplo, en el norte mediante la guerra, en la zona del litoral luchando contra el poder que tenía Buenos Aires, en la zona de lo que vendría a ser Cuyo, la zona centro de nuestro país, obviamente luchando en apoyo a la independencia y a las ideas de San Martín. Entonces, eso es lo que intenta hacer la historia regional tradicional. Completar, cuestionar, mostrar que existe otro modelo, además del modelo que propone Buenos Aires y lo que vendría a ser el modelo agroexportador y las cuestiones políticas. Eso es lo que se intenta hacer desde la historia regional tradicional. Ahora, ustedes en su trabajo práctico, los chicos del tercero segunda, tienen que hacer un análisis de un discurso que hace Bernardo Frías. Ahí en las consignas, obviamente, que yo les puse para que ustedes hagan, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hablar de estas cuestiones. A ver, vamos a lo que vendría a ser el trabajo práctico. Así les voy contando qué es lo que tienen que hacer para que vayamos viendo esto. ¿Se habrá cancelado mi sesión? Vamos a ver. ¿Han entendido hasta acá? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Ya odian Buenos Aires? Eso les pasa a todos cuando empezamos a contar esta parte de la historia. O sea, todos empiezan a odiar Buenos Aires, no quieren saber nada. Sí entendió, Dana, perfecto. A ver, vamos al tercero segundo. Sí, dice Gabriel, muy bien. Sí, ya en este momento todos empiezan a odiar Buenos Aires y después ya cuando hablemos de la independencia, peor todavía. Cami entendió, muy bien. Muy, muy bien. Bueno, vamos a bien, Sofi, ¿entendieron? Este práctico que les voy a mostrar no los tienen que hacer todos. Este práctico es para los chicos del tercero segunda nada más, bien brisa, ¿sí? Los chicos del tercero primera tienen otro práctico que es el de la región geográfica, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, pasemos a la tarea, ¿sí? Este es el práctico que ustedes tienen que hacer, que es el de la historia regional tradicional, ¿sí? Como les decía, les explicaba semanas anteriores, con los chicos del tercero segunda, vamos más adelantados. ¿Por qué se cambia esto? A ver. Vamos un poquito más adelantados, un tema adelantados. Pero ya con esto quedamos todos en órbita y estamos en la misma sintonía para seguir con el desarrollo de las clases. Lo único que vamos a seguir distinto es con el desarrollo de los trabajos prácticos, pero con lo que vendría a ser teoría, vamos bien todos. Bien, bien. A ver, vamos a las tareas.
Veamos el práctico, así les explico cómo es que tienen que hacer el práctico y cuáles son las cosas que deberían de responder. Creo que ya hay un práctico hecho. A ver, dice, ¿de quién es? Práctico de Mauricio. Muy bien, Mauricio, ya hizo la tarea. ¿Sí? Dice, lea el siguiente fragmento de la historia del general Martín Miguel de Güemes y la provincia de Salta de Bernardo Frías. Es el texto que les digo que está en lo que vendría a ser la parte de documentos. ¿Qué les pide? Que describan ustedes quién fue Bernardo Frías, eso lo pueden hacer utilizando internet, y cuáles son las obras respecto a la producción histórica. A ver, ¿qué escribe Bernardo Frías? ¿Qué libros escribe? ¿Cuáles son las cosas que le interesan dentro de la historia? Ahora, en el punto 3 dice, caracteriza el tipo de escritura que realiza el autor. A ver, cuando ustedes lean, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que ver qué función del lenguaje utiliza. Si es descriptivo, si es imperativo, si es informativo, ¿sí? Y tenga en cuenta la importancia que les brinda a los personajes, ¿sí? En el caso de Bernardo Frías, él le da una importancia, pero sumamente exclusiva a Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Y ahí lo que nosotros tenemos que responder es qué piensa Bernardo Frías de Güemes, qué cree él de Güemes, ¿sí? Y después, a partir de lo que nosotros explicamos en esta clase teórica, van a tener que explicar a ustedes qué importancia le dan a la historia provincial y por qué. Es eso que nosotros veníamos diciendo, ¿sí? A ver, es una historia que cuestiona la historia de Buenos Aires, que completa la historia, obviamente que trata de mostrar que hay algo más que el modelo agroexportador, que trata de mostrar que hay algo más que el modelo político que propone Buenos Aires. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de mostrar en este trabajo práctico. ¿Se ha entendido? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta para hacer? Ya pueden activar sus micrófonos si quieren. ¿Se han ido entendiendo? No, Gaby no tiene ninguna pregunta. Perfecto, entonces, vamos bien, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, Matías tampoco, lo que vamos a hacer es entonces dar por terminada la clase para que yo llene la planilla diaria, el informe diario, y si ustedes llegaran a tener alguna duda o alguna consulta, por favor, comuníquense mediante el foro, ¿sí? Acá les recuerdo a los chicos. Bien. Eso, acuérdense. Eso les voy a mostrar ahora. ¿Sí? Acá. En trabajos prácticos, fíjense que tiene una fecha de envío, o sea, el día que yo se los envíe, y una fecha límite de entrega. La fecha límite, o sea, el día al que tendrían que entregar el trabajo es el 9 de abril del 2020. O sea que todavía tienen tiempo hasta, por ejemplo, el día jueves, creo, ¿sí? Hasta el jueves creo que tienen tiempo para hacer el trabajo. Nosotros solo vemos la fecha de entrega, profe. Claro, a ustedes les toca la fecha de entrega. A mí se me ve la fecha de envío. Pero eso es lo importante, Mauricio, que ustedes vean la fecha de entrega del trabajo práctico. De todas maneras, otra cosa que yo hice también es agregarles en agenda. Claro, no le sale la de envío, el día que yo lo mandé, claro, pero por lo menos le sale la fecha de entrega, que es lo importante. ¿Sí? De todas maneras, vamos a ver cómo podemos arreglar eso. Entonces, otra cosa importante es que yo en agenda, ¿sí? Fíjense ustedes en agenda, en la parte que tienen en el chamilo, tienen ahí también el día, ¿sí? Ahí les puse yo, 9 de abril, historia regional tradicional, entrega de trabajo práctico número 4 para que también lo tengan agendado el día en el que tienen que subir el trabajo práctico, para que también no se compliquen tanto con las fechas, porque algunas veces se nos cruzan todas las fechas y todas las actividades que tenemos que hacer, entonces para que vayan teniendo en cuenta. Otra cosa, para los chicos del tercero segunda, que no estaban hace rato, les decía a los chicos del tercero primera que tenemos un foro, ¿sí? En caso de que ustedes tengan dudas o consultas con los trabajos prácticos, con Chamilo o con lo que sea, lo que van a hacer es ir a esa parte de foros y van a entrar acá donde están estas dos personitas a este título, ¿sí? Historia regional. Y ahí, ¿ustedes qué van a hacer? Van a poder participar del foro. Tocan este globito, violeta y azul, que dice nuevo tema, y ahí ustedes pueden poner
una pregunta, una duda, un aporte, algo que quieran poner con respecto a la clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ponen el título, región, ¿sí? Y acá abajo van a poner cuál es la duda. Por ejemplo, no entiendo el punto 2 del práctico 4, ¿sí? Entonces, ya veo yo eso y les contesto a partir del foro para que podamos tener una comunicación más fluida. De todas maneras, nosotros vamos a seguir utilizando Discord para el trabajo que estamos haciendo, porque online es lo que estamos trabajando, ¿sí? Por ahora con la plataforma no se puede trabajar de manera, a ver, haciendo teleconferencias ni nada de eso, sino que vamos a seguir trabajando con Discord, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Hemos entendido entonces? Bien, más o menos.